El otro principio vital es la libertad de prensa, es decir, la posibilidad de la sociedad civil de no verse condicionada, y por eso la Constitución tiene artículos extraordinarios sobre la libertad de prensa. El otro principio, yo diría formidable, que está en la Constitución, tiene que ver con la parte dogmática de la Constitución, la Declaración de Derechos y Garantías, donde hay un enorme auspicio de la actividad de la sociedad civil, o lo que hoy llamaríamos de la actividad privada. ¿Por qué? Para que nadie dependiera del poder del gobierno, para que dependiera de su esfuerzo. En realidad, ¿qué es un Estado superpoderoso? Es el único patrón, y cuando hay un único patrón, no hay autonomía. O sea, la autonomía depende de que haya posibilidades de vivir y que no me puedan aplicar la libreta de racionamiento. Es decir, o el plan social, o algún mecanismo de control que me subordine al poder de turno. Esa protección y ese entramado que genera la Constitución para la acción de la sociedad civil es, yo diría, una de las piezas centrales. Por supuesto que ese programa de la Constitución no pudo ser cumplido de pleno en las presidencias fundadoras, las presidencias fundacionales. Ese programa tenía claramente un problema muy complejo en términos de representación política y de participación política, que, como bien señalaba quien nos presentó recién con Roque Sáenz Peña, alcanza, yo diría, un nivel de representación prácticamente universal, con la salvedad, que nunca hay que olvidarse, que no dejaban votar a las mujeres. O sea, nunca fue ese proceso completo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, las ideas que venían de la época española y las ideas de la intervención del Estado estuvieron siempre extraordinariamente vigentes. Y nunca se logró, y si uno lee a Alberdi, no las bases, sino escritos económicos, uno se da cuenta la preocupación que él tenía con dos cosas que fueron terribles en la dominación española, pero que formaron parte trágicamente de nuestro destino nacional, que fueron, en primer término, el mercantilismo, es decir, el control del comercio exterior para elegir quién gana y quién pierde, y utilizar a partir de ese mercantilismo privilegios. Y la inflación. La inflación, ustedes saben que nosotros tuvimos una enorme inflación en el siglo XIX, es decir, a pesar de la preocupación de Alberdi, quiero recordar que la Constitución le da al Congreso de la Nación el control de tres cosas esenciales para que esto no ocurra. No se logró, yo diría, hasta la década del 90 del siglo XIX, plasmar eso en instituciones eficientes. Los tres mecanismos que tiene la Constitución son el control del banco de emisión, o sería el control de la autoridad monetaria, en el corazón de nuestro orden institucional, está en la Constitución. Nunca lo hemos cumplido de una manera cabal, pero la autonomía de las autoridades monetarias, excepto frente al Congreso de la Nación, donde allí tienen que presentar su plan monetario. La idea era que no se hiciera lo que se hizo a lo largo del siglo XIX hasta la década del 90, que fue hacer mucha inflación. O sea, para que ustedes se den una idea, la moneda de Rivadavia en 1826, en 1895, un peso de Rivadavia valía alrededor de 20 pesos de la época de la década del 90 del siglo XIX. Ese rasgo de la inflación es un rasgo muy importante, porque la inflación es un impuesto no legislado, un impuesto tremendo, digamos. En este momento la clave del poder es el manejo del Banco Central y el impuesto inflacionario. Ahí tienen 4 puntos del producto, son 20.000 millones de dólares, ahí está el corazón del poder. El que maneja la emisión monetaria tiene un poder inmenso que, creo yo, todo el mundo subestimó. Pero la deuda, el presupuesto y el banco de emisión bajo el control del Congreso. Si ustedes comparan con el momento actual, las tres cosas se han perdido. Es decir, la deuda, el banco de emisión, no hay presupuesto. Es un problema clave para entender el marco de las ideas liberales. En esas circunstancias, digo, las costumbres mercantilistas y las costumbres de estatismo, de que el Estado le asegurara las ganancias a los amigos,
estuvo siempre presente en toda esa visión del país de la historia. El célebre debate por la creación del Banco Nación. Alem, Leandro Nicéforo Alem, censura terriblemente a Carlos Pellegrini por la creación del Banco Nación. ¿Qué le dice Alem a Pellegrini? Dice, usted quiere un banco estatal para hacerle préstamo a los amigos, para salvar a los amigos, para usarlo en provecho de los amigos del gobierno. Y digo, este es un punto extraordinario, porque una de las figuras más descollantes del liberalismo argentino, que es Leandro Nicéforo Alem, es dramáticamente ignorado, no solo por el conjunto de la sociedad, sino que por sus partidarios, que han hecho exactamente al revés de lo que pregonaba Alem. Digo, ese es un punto importante para entender la tradición de las ideas liberales. Pero de cualquier manera, durante ese proceso, yo diría hasta fines de la década del 20, estas ideas organizativas predominaron en la Argentina, en mi opinión, con un extraordinario resultado. 3 minutos para redondear, doctor. Ya está. Con un extraordinario resultado. Resultado que llevó a Argentina en la década del 20 del siglo pasado a ser uno de los países más ricos de la Tierra, a recibir inmensos volúmenes de inversión y a recibir inmensa cantidad de inmigrantes que vieron en nuestro país el futuro. ¿Qué rasgo clave tuvo ese proceso? Ese proceso recibió dos terribles shocks a pesar de su éxito. El primero fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial produce en esa fantástica experiencia de desarrollo un shock terrible. El país estaba muy integrado al mundo, cuando se corta el comercio sufrimos una caída del producto que parecida a la que sufrimos en la primera década. Es decir, la experiencia de 2002-2003 es parecida a la del 14, 15, 16, donde tenemos una caída dramática porque estamos muy integrados al mundo. El segundo shock terrible que recibe esa concepción del mundo, del país y de cuál era nuestro futuro, sufre un segundo shock que es la crisis de los años 30. Y ahí yo diría, producto de esos dos terribles shocks, el liderazgo argentino tiene una enorme decepción con estas ideas y se va abrazando a otras ideas. Básicamente, durante los años 30 produce una enorme intervención, el control de cambios, las juntas de grano, la intervención prácticamente sobre todos los mercados, la creación del Banco Central y todos mecanismos de salvataje a los grupos cercanos al poder y creando y fomentando un altísimo grado de corporativismo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no tengo tiempo de avanzar hasta el final. ¿Qué es lo que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial? La circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, una economía más cerrada, más aislada, le da una capacidad de acumulación de reservas extraordinaria. Y los años subsiguientes a la Guerra Mundial tenemos precios parecidos a los que tenemos ahora. La Argentina era una fiesta. Una fiesta. ¿Por qué era una fiesta? Porque habíamos tenido circunstancias excepcionales. ¿Cuál es la decisión estratégica que se toma en ese entonces? No solo el gobierno de ese entonces, sino parte del contexto opositor. Se toma la decisión de aislarse del mundo y como una parte de Latinoamérica, aislarse del mundo, encerrarse, estatizar y desatar una inflación estructural en la sociedad argentina. Es en ese modelo que uno tiene que ver el peronismo y tiene que ver el abandono de la otra visión del mundo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Y yo quiero cerrar con esto. ¿Cuál fue el problema? El mundo agarró para otro lado. Lo que en ese momento el liderazgo argentino, y no digo solo el peronismo, porque si uno mira con cuidado, la oposición, ¿qué le censuraba al peronismo? Le censuraba la identificación del partido, el gobierno y el Estado. Pero no le censuraba que comprara los ferrocarriles, que hiciera todos los mecanismos de protección, que hiciera todos los mecanismos de estatización. En eso había casi una identidad.
lo que pretendían era que uno no tuviera que usar el luto cuando moría la esposa del presidente, que uno no tuviera que recitar en los textos escolares elogios a la pareja gubernamental, que las plazas, las avenidas, las provincias, las ciudades se llamaran como la pareja gubernamental. Es decir, se humillaban del exceso de identificación entre el partido, el gobierno y el Estado, pero no estaban contrariando o gestando una controversia sobre lo que era el modelo esencial de desarrollo, que por otro lado, y voy a cerrar con esta expresión, por favor, quiero cerrar con una expresión simpática. Hace muchos años atrás, a mí me tocó, en un gobierno democrático con el que no tuve la fortuna de llevarme bien, me tocó ir a trabajar al exterior. Y en ese fui a trabajar a muchos lados, a lo largo y a lo ancho del mundo, pero en una de las oportunidades, al comienzo de ese proceso, fui a trabajar a Montevideo, a Uruguay. Y en ese momento yo estaba conociendo la ciudad de Montevideo, se me ocurrió ir a comer a la estación del ferrocarril. En la estación del ferrocarril casi me desmayo cuando entro, casi me desmayo. Es algo impactante porque creo que todavía está. 1948, año de la emancipación nacional, estatización de los ferrocarriles. Esto lo escribió el mismo inglés que no vendió los ferrocarriles a los uruguayos y a los argentinos. En la Argentina era el año de la independencia económica, este inglés era muy astuto, le puso emancipación, buscó un sinónimo. En realidad, el relato, como se dice ahora, que predominaba en todos estos países, era un relato muy fuertemente estatista, que vestía lo que era la crisis del imperio inglés, que necesitaba vender sus activos porque había quedado terriblemente endeudado. Termine.